Hoy quiero hablarte del libro de Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. La palabra del Señor dice lo siguiente en estos versículos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y mira el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me fascina ese último versículo de estos textos bíblicos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios continúe bendiciendo su palabra. Mi Biblia dice la vida de los primeros cristianos. Y yo le he puesto a esta enseñanza el retrato de una comunidad transformada. El retrato de una comunidad transformada. En Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, nos habla de las características distintivas de la primera iglesia cristiana. Esta iglesia que nos sirve de modelo a seguir en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Lo primero que vemos en el versículo 43 es el ambiente de la iglesia. Nos dice la palabra del Señor que había un sentido de reverencia. El temor no era miedo, el temor era un asombro profundo ante la presencia de Dios. También nos dice que había una validación divina. Las maravillas y señales no eran el fin, sino el sello que confirmaba el mensaje de los apóstoles. Gloria sea el Señor. Había una validación divina. Dios validaba lo que esta iglesia estaba haciendo. Alabado sea el que vive. O sea, las señales eran la muestra de validación de que Dios estaba aprobando lo que aquella iglesia estaba haciendo. Segundo, hablamos de la vida interna de esta iglesia, cómo vivía internamente esta iglesia. Ya sabemos que había un ambiente en la iglesia de sentido de reverencia, había una validación divina, pero cómo vivía esta iglesia, vivía en comunión y sacrificio. Había una unidad que era radical. Dice la palabra, tenían todas las cosas en común. No era una especie de obligación legal, sino era un desbordamiento de amor que había entre los hermanos de aquella iglesia, el que otros no tuviesen que pasar por necesidades si ellos lo podían evitar. Había también, amados, una generosidad práctica. La fe afectaba el bolsillo, vendían propiedades para cubrir necesidades que eran reales. Ese principio, aleluya, la propiedad privada se rendía ante la necesidad pública. Cuando ellos conocían de una necesidad, ellos entonces voluntariamente vendían sus propiedades para poder suplir, para que esa persona, ese hermano o hermana no tuviese esa necesidad. Esa era la vida interna de esta iglesia del libro de los Hechos. Qué hermoso poder ver una iglesia que está dispuesta a sacar de su bolsillo para poder ayudar a otros que están en necesidades en ese momento, para que no puedan ellos, aleluya, para que puedan ellos salir de esa necesidad en la que están. Tercero, el ritmo de adoración que llevaba esa iglesia. Esa iglesia, nos dice la palabra del Señor, que llevaba un ritmo de adoración que era constante. No era un evento de domingo, era una dedicación de cada día. La iglesia estaba en adoración diaria, bendito sea el Señor. Y había un equilibrio entre lo público y lo privado.
Lo público era en el templo, la adoración corporativa y pública se llevaba a cabo en el templo, mas sin embargo en las casas, en la calidez del hogar, había el partimiento del pan y la mesa compartida. Ellos compartían alimentos, comían juntos, hablaban, estudiaban la palabra del Señor, aleluya, meditaban en ella y así conocían de las necesidades que tenían los demás para poder entonces ayudarles. Era una actitud de alegría, de sencillez de corazón, sin ninguna agenda oculta, amado. No había una agenda, no había, oh gloria sea el Señor, algo oculto para que estas reuniones se llevasen a cabo. Salían del corazón, de lo más profundo del corazón, porque la intención era adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Había un impacto externo y el crecimiento era real. Había un impacto interno y el crecimiento era real. Verticalmente alababan a Dios. La adoración era el motor de esta iglesia. Horizontalmente tenían favor con todo el pueblo. Su estilo de vida era atractivo incluso para los de afuera. Oh, gloria sea el Señor. Oramos para que ese sea el resultado de nuestra, aleluya, adoración y nuestro impacto como iglesia en el mundo. Que cuando la gente del mundo nos ve, ellos puedan decir, esa iglesia tiene nuestro favor, vamos a ayudar, vamos a aportar, vamos a hacer todas estas cosas, porque a pesar de que quizás no estamos de acuerdo con todo lo que ellos dicen, vemos que tienen el favor de Dios, hacen, aleluya, conforme a lo que Dios quiere que ellos hagan, que haya ese favor en nuestras iglesias, bendito sea el Señor, y que el resultado sea el mismo que hubo en la iglesia de los Hechos, que haya crecimiento, que el fruto, aleluya, no haya sido una estrategia de marketing, sino que haya sido el soberano Dios el que añada a nuestra iglesia. De esa iglesia de los Hechos es que estamos hablando. Estamos hablando de una iglesia de los Hechos que tenía un ambiente, aleluya, de la iglesia donde había reverencia, aleluya, por el Señor. Había una vida interna donde había comunión y sacrificio. Había una adoración continua, diaria, y había un impacto externo y un crecimiento que añadía el Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día en nuestras iglesias. No necesitamos marketing, no necesitamos más anuncios, no necesitamos más eventos para atraer personas. Necesitamos que sea Dios el que diga, yo voy a añadir a esa iglesia porque estoy viendo, aleluya, la adoración sincera que emana del corazón de aquellos que están, aleluya, prevaleciendo y están adorando en aquel lugar del que estamos, aleluya, perseverando, en el que estamos perseverando. De eso es de lo que se trata y de eso se trata estos versículos de Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Una iglesia, aleluya, que tiene el retrato de una comunidad que ha sido completamente transformada. Que la paz del Señor sea contigo hoy, mañana y siempre. Nos vemos en el próximo video.